Hola, buenos días, Dios te bendiga, bienvenido en esta mañana a este espacio llamado La Biblia Dice. Estamos en Radio La Predicadora 94.1, como siempre compartiendo palabra de Dios, quien te habla el pastor Claudio, y vamos a tocar un tema muy interesante en esta mañana, que es la sincera fidelidad al Señor. Te invito a que abras tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 11, y vamos a compartir los versículos como plataforma y que el Señor nos lleve al lugar que Él nos quiere llevar en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 11, verso 2 y verso 3. Y dice así la palabra del Señor: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas dice en el versículo 3, hermano? Es impresionante. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y cuando estudiamos Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, vamos viendo cómo las cosas se fueron desarrollando, y dice con ese temor, ¿no? Que temo como la serpiente engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que por ahí nosotros, si nuestros sentidos han sido dañados, como dice acá, de alguna manera ha sido dañado, extraviado nuestros sentidos, podemos llegar a pensar que toda la forma está bien, como se adora al Señor, o no adora, como uno le es fiel al Señor. Porque acá vamos a hablar en esta mañana de la sincera fidelidad al Señor. Quizás estamos creyendo que de este modo, de esta manera, de este método, es el método correcto de serle sincero al Señor, pero la verdad que no. Comparando con las Escrituras, porque acá nosotros tenemos la brújula, la Escritura es la que nos va a marcar el camino de cuál debemos seguir para agradar ante los ojos del Señor. Y dice que vuestros sentidos de alguna manera estén extraviados, de alguna manera extraviados. Y vamos a leer en este mismo capítulo 2 versículos más, el 8 y el 9. Dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguna fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea que Pablo está hablando acá de la sincera fidelidad al Señor, es que no fue a través o por te predico la palabra para tener un beneficio, para tener una ventaja, para recibir algo a cambio. Acá le está hablando de que a ninguna iglesia él fue a despojar. Qué buen ejemplo que nos deja el apóstol Pablo. No fue carga para ningún hermano. Y alguien debe estar pensando ahí del otro lado, pero sin recursos financieros, ¿cómo puede andar la obra de Dios? Claro, necesitamos fondos financieros, pero cuando nosotros ponemos la añadidura ante de todas las cosas para servir a Dios, y ahí estamos en problema, porque el Señor manda de que busquemos el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá lo que haga falta. Cuando nosotros primero queremos lo que hace falta y después buscamos las cosas del Señor, ahí no estamos siendo sinceros con el Señor. Acá habla Pablo de que en el versículo 9, que él no fue carga para nadie. ¿Recibió recursos? Sí que recibió recursos,
pero fueron donativos y gente que ya estaba, que ya había firmado, porque pasa lo siguiente, ¿no? Cuando vos vas a un lugar donde hay pocos hermanos, o muchos hermanos, mejor dicho, que son nuevos en la palabra, que son nuevitos, y vos le anteponés la parte financiera antes que la palabra de Dios, ya estamos en problemas. Porque creemos que lo elemental es lo financiero y después la palabra. Porque la finanza tiene que sobresalir antes que la palabra. Nos está hablando de eso hoy en día el Señor, hoy en esta mañana. De que los sentidos no se extravíen, de no alterar los factores. Primero tiene que ser la palabra de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él va a añadir, como acá, Pablo, no fue gravoso para nadie, no fue carga para nadie, no estuvo sacándole plata, no estuvo despojando a nadie, sino que pacientemente esperó en el Señor, y los hermanos de Macedonia juntaron donativos que ya estaban afirmados en las cosas del Señor, que no se iban a sentir ofendidos, sino que iban a entender por qué es necesario a la finanza dentro de la obra de Dios. Pero no implica de que si no hay finanza no podemos hacer obra. No implica que yo tengo que ir a un lugar a despojar a la gente. Y ya pedí un manto, y ya pedí ofrenda, y ya inventé el tema del pacto, y estoy desplumando a los hermanos. No es así. Acá claramente dice de que los hermanos de Macedonia hicieron los donativos y le trajeron a Pablo, porque él estaba no de vacaciones, estaba sirviendo al Señor en las 3 misiones que él tuvo, giras misioneras, y en una de ellas le estaba hablando a un pueblo que se estaba enterando de cómo era el mecanismo. Por eso aclara, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Yo en casa estuve buscando, y algo me acuerdo de lo que busqué, un poquito, algo me voy a acordar, el Señor me va a ir haciendo recordar más, de la etimología de la palabra sincera. El otro día escuchaba un predicador que decía que estas cosas a veces tienen que ser para nosotros, los que vamos a predicar, nos alimentamos de esto, nos informamos de esto, y que no es necesario que digamos desde donde estamos predicando todo lo que nosotros hemos trabajado para armar la palabra, para que se arme la palabra, para que sea entendible, para poder lograr que la palabra sea bien nutrida, que sirva de enseñanza, de aprendizaje hasta para nosotros mismos. Pero yo creo que sí, que en algunos casos sí es para nosotros los que vamos a predicar, pero en otros casos considero que este es el caso de poder compartir. Y en la etimología de la palabra sincera, en una de las cosas que me llamó mucho la atención, que nace de esta palabra sincera, de cuando no me acuerdo cómo se llama el rubro, vamos a decir de alguna manera, los que trabajan con las abejas, apicultura creo que es. Sí, me dice Mauro. Gracias, Mauro. Los que se dedican a la apicultura, ellos cuando tienen el panel sacan la miel y se esfuerzan colando y todo para que no venga nada de cera del panel. Entonces, sin cera. Ahora, ¿cómo podríamos transportar de dónde nace la palabra sincera y por qué se trae al vocabulario? Es para que no esté corrompida, que no haya corrupción, que no haya cosas que no sean legítimas, para que no haya componentes que nada tiene que ver y le sacan la pureza. A eso podríamos traer la palabra sincera o sincero, que el mensaje sea sincero, que no haya un adicional para corromperlo, para que esté sucio el mensaje.
hablando con un grupo de hermanos, pastores de otros lugares, uno trata de estar comunicado siempre, y opinamos de la misma manera, de que está intoxicado el Evangelio. Sinceramente el Evangelio está intoxicado, justamente porque hay componentes que se le han agregado al Evangelio que nada tienen que ver con el original. Y Pablo se encontró con este problema ya en Gálatas 1. Se encontró porque dice: estoy maravillado, 1:6 de Gálatas, de que tan pronto hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya se encontró no solamente en la ciudad de Corinto, sino en Gálatas también, y así en muchos lugares, gloria a Dios, que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le hace anotar esto, porque el Espíritu Santo era el que lo tenía al tanto de las cosas que sucedían también en otras ciudades. Más allá de que hermanos le iban diciendo por medio de cartas: mirá que acá la situación, vinieron unos fulanos que están tratando de pervertir las cosas, están dando un mensaje distinto al que vos nos diste, lo ponían al tanto y él respondía con cartas, carta contra carta, y se iba informando de la situación como estaba a nivel global, ¿no? De donde se iba extendiendo la palabra del Señor. Y aquí mismo en 2 Corintios 11, vamos a leer del verso 12 también, dice: mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso tenemos que estar tranquilos. Nosotros nos tenemos que mantener en la sincera fidelidad a Cristo. No traer nada corrupto, corrompido, para traer un evangelio diferente. Es tremendo, ¿no? Como la palabra se van uniendo eslabón con eslabón, y Pablo nos pone al tanto. En Timoteo también encontramos un 2 de Timoteo, dos versículos que son muy importantes, ¿no? Porque, como les vuelvo a decir, no era en un solo lugar, era a nivel global. En todos lados, el enemigo, 1 de Timoteo, perdón, el enemigo estaba muy preocupado, pero como es astuto, fíjate vos que lo que leamos en Corintios, de que con la astucia de la serpiente engañó a Eva, con esa misma astucia se han extraviado nuestros sentidos. Es muy astuto. 1 de Timoteo 3:14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Eso tenemos que entender también, ¿no? Está fenómeno que amemos nuestra iglesia, el templo donde nos congregamos, donde nos mancomunamos, donde coinonamos, es espectacular, pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está compuesta por todos aquellos que aman sinceramente, que le son sinceramente fieles al Señor, a nivel planeta, a nivel global. La iglesia de Cristo, como dice acá, para cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Él va a habitar en medio de su iglesia.
en su casa. ¿Y cuál es su casa? El componente de todos los hermanos a nivel global, a nivel planeta, que aman y que sin corrupción le aman al Señor y le son sinceros. La fidelidad al Señor es sin corrupción, hermano. No van en busca de la añadidura, porque las cosas, esto tenemos que hablar claro también, dentro de la vida del Evangelio, las cosas materiales pueden venir como no pueden venir también, y eso no nos tiene a nosotros que alterar, porque si lo material a mí me va a poner triste, me va a poner mal, me va a traer frustración, quiere decir claramente, hermano, que no soy una nueva criatura. Porque cuando nosotros entendemos esa parte, ya las cosas que sucedan aquí en nuestra vida y las aflicciones del justo serán muchas, dice la palabra, pero de todas nos librará el Señor. Aclara, dice, las aflicciones del justo. El justo es aquel, el que hace la justicia de Dios. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia, para que el Señor añada. Si yo quiero hacer las cosas al revés, estoy equivocado y voy a vivir frustrado. Y va a llegar el momento, el gran momento que todos esperamos, y se van a dividirlas en dos filas, ¿verdad? Las cosas del Señor las va a separar blanco sobre negro, y va a haber un grupo que le va a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre esto, en tu nombre aquello. Y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, porque no era una sincera fidelidad que tenían con el Señor, sino era corrompida, estaba corrompida. Por eso a veces nosotros nos tenemos que poner enfrente de un espejo y examinarnos, hermanos, si estamos en el lugar correcto o no. Si nosotros, ante la luz de la Escritura, estamos actuando correctamente o no. Y uno de los grandes problemas que hay es que cuando vos empezás a ver que las cosas incorrectas es la que más cantidad de personas hay, entra tu temor. ¿Me quedo solo, como el patito feo, o me quedo con toda esta gente? Porque te pasa así, hermano, ¿eh? No es que vos te pones en sintonía con el Señor y te van a caer amigos, amistades, hermanos en Cristo, estoy hablando, ¿no? Y va a ser una gran comunión. No, hermano, porque cuando vos empezás a recibir la revelación de la palabra y darte cuenta que muchas cosas están erradas y vos quieras corregir al otro, y te van a empezar a dejar de costado, cada vez más de costado y cada vez más de costado, y te vas a encontrar en un momento donde vas a estar solo. Yo a veces me asombro, ¿no? Porque bueno, uno está en Facebook y te vienen cartas de ¿cómo se llaman? Solicitudes de invitación para añadirte, y me han llegado de estas personas que se llaman apóstoles, que tienen 4.000, 5.000, 7.000 profetas, 10.000, 20.000 seguidores. Es raro el tema, porque si nosotros chequeamos tanto a los profetas del Antiguo Testamento como a los apóstoles en el Nuevo Testamento, si hablamos de los profetas, veían venir un profeta, lo venían venir a Isaías, a Ageo, no sé, a Samuel. Hermano, corrían porque sabían que Dios le venía con una palabra fuerte, una palabra de arrepentimiento, una corrección. Y nadie se les quería acercar a los profetas del Señor. Y los que estaban en cosas corrompidas aquí en la tierra, en la época de los apóstoles, pasaba lo mismo. Después tratá de investigar cómo fueron la muerte de los apóstoles. Si murieron con honores, con fanfarrias, o de qué forma murieron los apóstoles. Entonces es muy raro, y la gente se tiene que dar cuenta, que por qué estas personas tienen tantos seguidores. Y yo te voy a decir por qué, hermano, porque no confrontan el pecado.
porque no tienen una sincera fidelidad al Señor. No la tienen. Te predican bonito porque te predican maravilloso, pero no confrontan el pecado, que es lo que nosotros estamos llamados a confrontar. Porque el pecado en la vida del ser humano es lo que impide que pueda ir eternamente con el Señor. No, pero yo voy a la iglesia y no alcanza, hermano, sinceramente no alcanza. Es un buen inicio, pero no alcanza. No, pero doy mis diezmos, tampoco te alcanza, hermano. No, pero yo hago donativos y colaboro cuando hay eventos. ¿Vos te pensás que con eso demuestra de que realmente hay una sincera fidelidad al Señor? La verdad que eso no demuestra nada. Estaba hablando con una hermana en Cristo en estos días y ella todavía tiene reacciones de su antigua vida, una persona impulsiva, una persona que no agacha la cabeza, y no, pero yo tengo que hacer las cosas así, porque yo tengo que defender las cosas de Dios. Vos no tenés que defender nada las cosas de Dios. Para eso está el Señor. Cuando te enfrentás a una discusión, y hay que agachar la cabeza y hay que retirarse pacíficamente, y acá viene la tarea, hermano, de orar por esa persona que te ofendió, que te agravió, orar por ellos. No que vos trates de, por tu fuerza, porque dice, ¿no?, en uno de los versículos muy conocidos, no es con espada, sino con el Espíritu de Dios. Él pelea nuestra batalla. Por eso, el asistir a la iglesia, el ser un diezmador, traer ofrendas, participar de los eventos, pero no cambió tu vida, ¿y de qué te sirve? La verdad, este versículo de hoy es tremendo. Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una fidelidad pura, hermano. Amén. Le voy a pedir a Mauro que me salve con un tema musical y en un ratito volvemos. Mi cabeza me hizo un lugar en su mesa. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu
Gloria a Dios. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos ver con los ojos del Señor todas las cosas. Y se comunicó nuestro hermano Víctor Gómez. Gloria a Dios. Y me hago voz del hermano también, porque comparte parte de la palabra del Señor en la epístola de Judas, del verso 18 al 23 voy a leer. Leo en el nombre de Jesús y dice: a los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Qué tremendo, hermano. Gracias, hermano Víctor, por compartir esta palabra. Gloria a Dios. Tal vez algún día te quieras acercar yo te invito públicamente, si algún día te querés acercar aquí a la radio en este horario de 11 a 12 los jueves, te invito a que podamos compartir juntos y poder hablarle a la gente de Dios. Como siempre lo estás haciendo, te estás comunicando y estás dando una palabra para reforzar lo que traigo, hermano. Es de mucha bendición. Y esta palabra, hermano, es de edificación. Gloria a Dios. Como hay estos burladores, como dice acá, causan divisiones, son sensuales, mas nosotros debemos conservarnos en la sincera fidelidad al Señor, porque no alcanza con decir, no, sí, yo a Dios soy fiel con el Señor. No, una fidelidad sincera, que no sea corrompida, hermano. No es una tarea fácil, porque requiere realmente, no de ser una secta y tener un círculo cerrado, pero requiere de mantener una comunión con el Señor. Y mirá cómo el apóstol Pedro, gloria a Dios, en su segunda epístola, le transmite a los seguidores de Cristo, en el verso 12 te voy a leer: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estés confirmado en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Hermano, esto es fenomenal, porque el cerebro humano, ¿cómo trabaja el cerebro humano? Se divide en varias partes, y el consciente, inconsciente, subconsciente. El consciente, lo que ahora conscientemente, quizás me estás viendo, estoy moviendo las manos, estoy hablando, estoy leyendo, esto es con conciencia. Lo inconsciente es lo que uno llama reflejo, y lo subconscientemente está registrado en mi cerebro, que mi cerebro le tiene que dar la orden a mis pulmones para que respiren, el corazón para que pueda latir, la sangre tiene que funcionar, y así relativamente, ¿no? Cada cosa que el cerebro va dando las órdenes, el cuerpo va respondiendo. ¿Y por qué tanto Pablo? Esto te dejo escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí Pedro, que dice: yo mientras esté en este cuerpo les voy a hacer recordar, y me voy a encargar de que ustedes siempre tengan presente, y lo voy a hacer con amonestación. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos quizás no sabían la parte esta del cerebro, pero tiende el ser humano a olvidarse muy rápido de las cosas. Y de eso se encarga el enemigo. Por eso es cuando vamos a la iglesia, estuvo muy linda la prédica, pero después hubo distracciones. La administración, la música, el griterío, el salto, jolgorio, y terminó la reunión y nos fuimos todos cada uno a su casa, a una cuadra.
al 80% de la congregación le preguntas de qué se predicó y te puede llegar a contestar, me parece que de esto, me parece que lo otro, y muchos te van a decir, la verdad que no me acuerdo. Porque el enemigo se encarga de ir tapando y poniendo obstáculo en lo que tiene que estar ahí latente en nuestra mente. Por algo Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el enemigo se trata de traer distracción. Al traer distracción, lo que tiene que crecer en nosotros, que es la palabra, mengua. ¿Entienden, hermanos, hermanas? Por eso el centro de la prédica, una parte importante, debe ser el predicar la palabra. Porque lo que debe crecer, hermanos, es la palabra. No debe crecer, gloria a Dios, otro tipo de cosas. Como yo insisto, y siempre que tenga la posibilidad lo voy a insistir, no debe haber distracción en la iglesia. La iglesia tiene que estar atenta al momento de la palabra. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 2, esto lo leí en algunos programas anteriores. Te voy a leer del capítulo 2 de los Hechos, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez del corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, qué tremendo, no añadía personas, dice, y el Señor le añadía día a día a la iglesia los que habían de ser salvos, no a cualquiera, al que va a ser salvo. Y en el capítulo 6, verso 4, dice: nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. ¿En qué van a persistir? En la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, el 6, los cuales, versículo 6, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía, la iglesia no, crecía la palabra de Dios. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. El número de los seguidores, de los que seguían a Cristo, crecía grandemente. Cuando la iglesia estaba unida, cuando compartían todas las cosas, cuando se juntaban en las casas a compartir el pan, a comer en la mesa, con sencillez, con alegría. Ahí donde el Señor añadía a la iglesia, vuelvo a repetir, no personas, no abultaba, sino añadía los que habían de ser salvos. Y acá dice, y se multiplicaba el número de los seguidores, de los discípulos. Y no solo eso, fíjate también cómo rompe estructura la palabra de Dios, dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y por qué digo que rompía estructura? Porque los sacerdotes estaban dentro de la estructura de mosaica, siguiendo la ley de Moisés. Pero la palabra es la que rompió la estructura de ellos y obedecían a la fe. Por eso es tan poderosa la palabra de Dios, hermano. Por eso nosotros debemos hacer ahí hincapié en la palabra, para que la palabra llegue pura a las personas y la fidelidad al Señor sea sin basura, que no sea tóxica, porque está intoxicado el Evangelio, hermano. Lo han intoxicado, porque hoy se mide por los recursos y no se mide por la fidelidad. Se cree que el que más da y el que más recibe hay más fidelidad.
Oh, esta iglesia es próspera financieramente, cuánto Dios nos ama. No, hermano, yo no sé si está Dios ahí. Sinceramente. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios es sinónimo de pobreza? No. No es sinónimo de pobreza. Para nada. No es porque todos los días tome mate cocido con torta frita o torta parrilla con torta frita, le soy más fiel a Dios. No, hermano, nada que ver. No pasa por ahí la fidelidad a Dios. Pasa porque no esté corrompida. Y si el Señor dice, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, para que después Él pueda añadir lo que hace falta, no lo que yo quiero, No, porque esto es como la palabra de Dios, por eso está corrompida, está intoxicada. La gente no quiere oír la palabra de Dios, quiere oír otras cosas. Entonces, por eso dice en una de las cartas a Timoteo, y se amontonarán a oír, amontonará el oído a oír fábulas. Para que te lo voy a buscar, así te lo digo correctamente como está. Gloria a Dios. A ver, era acá. No, creo que en la otra de Timoteo. Y el Señor ya nos dejó escrito de cómo nos tenemos que ir encontrando con las cosas que Él dijo. Acá lo encontré. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Entendés, hermano? Acá dicen la verdad, no voy a escuchar esto. Voy a ir allá que me fabulean de lo lindo y me dicen que soy bonito y que voy a ser un empresario y que voy a ir por todo el mundo y que me ve que yo estoy orando a la madrugada y que voy a ser rico y que tendré posibilidad de visitar las naciones. ¿Para qué? Y nunca le predicaste a tu familia, nunca le predicaste a un vecino. Entonces te gustan que te fabuleen. Ahí pones el oído, no a donde te predican la palabra de Dios. Entonces buscamos aquellos lugares donde me van a dar puro entretenimiento y estoy reentretenido y no me hago problema por las cosas que Dios quiere que yo cambie. Y me voy contento y me voy feliz. Y ay, cómo bailé y cómo dancé y cómo esto y cómo aquello. Y la palabra de Dios, ¿qué se habló? No importa, después le voy a preguntar a alguno de los hermanos a ver si me manda un mensajito para que me haga recordar. Es tremendo, hermano, es tremendo, ¿no? Pero con la realidad de la toxicidad que vivimos hoy en día, la realidad de la iglesia, porque esta apostolitis se hizo viral. Se hizo viral realmente. Ya todos quieren ser apóstoles, profetas, y desviamos del trabajo real que el Señor nos dio. Por eso Pablo en cada ciudad iba levantando ancianos, pastores, iba levantando, y se controlaban así el uno con el otro mediante las cartas. El Espíritu Santo les reveló y le hizo guardar en sus mentes y en sus corazones, porque entregaron su vida realmente al Señor. Era muy difícil entregar su vida al Señor en aquel tiempo. Allá te mataban, te prendían fuego, no había titubeo, hermano. Y no hay la libertad que hoy hay, la libertad religiosa, si querés que te lo diga de una manera, como hay ahora. Sabemos que después se van a venir tiempos complicados, ¿no? Vamos a querer predicar a todo el mundo y ya no vamos a tener la posibilidad de predicarle a todo el mundo, como lo hacemos ahora. Y bueno, la verdad, la sincera fidelidad al Señor, ¿no? Eso es algo para que te lo dejo, para que vos vayas pensando, para que vayas meditando. Hacer un autoanálisis de tu vida, cómo está realmente con el Señor, si no te corrompieron. Mientras haya vida, hermano, hay tiempo. Mientras haya vida tenemos tiempo. Gloria a Dios.
Y bueno, ahí estamos, tratando de llevar la verdad de Cristo a los oídos de las personas. A ver qué hora es, le voy a pedir a Mauro. Sí, tenemos tiempo, un temita más, Mauro. Gracias, amigo. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, está afiladísimo nuestro hermano Víctor, gloria a Dios. Mandó 2 fragmentos más en Proverbios y en Santiago y están buenísimos y los vamos a compartir. Dice, Proverbios 30 del 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Tremendo. Y Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Qué tremendo, hermano. Tremendo, tremendo. La sincera fidelidad al Señor Jesucristo. Ese es un tema que debemos verlo y reverlo, porque ya depende de nosotros, hermano. El día que estemos en el tribunal de Cristo, gloria a Dios, ahí no va a estar tu pastor, no va a estar tu líder, no va a estar tu diácono, no va a estar tu apóstol, tu profeta, estás hoy el Señor, porque es una responsabilidad personal de cómo está nuestra vida con el Señor. A que más vale, si estás oyendo, gloria a Dios, que el Espíritu te sacuda, te llama a la reflexión, que puedas examinarte y examinarte a la luz de la palabra. No consejo de hombre, acá los consejos de hombre no valen. Los consejos de mujer no valen. Acá es una relación íntima que tenemos que tener con el Señor para poder ver de esto de la fidelidad al Señor. ¿Es sincera o es corrupta mi fidelidad? ¿Está corrompida? ¿Fue distorsionada? ¿Me llevaron a ser lo que soy? Estamos a tiempo. Mientras haya vida acá en este mundo, estamos a tiempo de todo. Hasta el último segundito de vida tenés tiempo. Pero el Señor claramente dijo, arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué lo mandó a Juan el Bautista? A que se predique el arrepentimiento
Y arrepentirse, hermano, no te ofenda, no me ofendo yo tampoco. El día que me lo dijeron, medio que me descolocaron, pero cuando me explicaron que es cambiar de idea, ese es el arrepentimiento, cambiar de idea. El Señor quiere cambiar nuestra mente para que con toda nuestra mente le podamos amar a Él y darle el primer lugar como corresponde, no tenerlo allá olvidado, y lo pongo al Señor en el lugar que a veces yo lo quiero poner, a veces en primer lugar, a veces en quinto lugar, a veces me olvido, también lo hago de costado. Mira, Señor, ahora quédate acá porque estoy con mis amigotes, mis amigotas, y acá somos nosotros. Después nos vemos, esperamos acá 3, 4 horitas, después nos vemos. Ay, Dios, cuántas cosas se han distorsionado y se han tolerado por no perder número congregacional, hermano. Cuánto mal se ha hecho al pueblo, cuánto mal se ha hecho al pueblo por no perder el número congregacional. Qué tremendo. Bueno, mi hermano, mi hermana, hasta acá hemos llegado, gloria a Dios. Quien te habló en esta mañana fue el pastor Claudio, programa llamado La Biblia Dice, y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 11 de la mañana, hasta casi las 12, a veces un poquito antes, a veces estamos apretaditos. Hoy es hasta acá. Quiero orar por todos nosotros y ya entrego. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias en esta mañana por tu palabra. Dios mío, por aquellos que están oyendo, que tu mano poderosa los alcance y que sea tu palabra, Dios mío, la que pueda traer paz y gozo en la vida de cada uno. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a los directivos de esta radio, bendícelo a Mauro, Dios mío. Señor, unge todos los equipos, Señor, en el nombre de Jesús, porque son una herramienta poderosa para llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hasta el próximo jueves. Dios te bendiga. Mi cabeza me hizo un lugar en su mesa como un padre. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en
Tú me viste en mi peor condición, Dios, y me has demostrado que tú siempre eres fiel. Tú has sido un padre fiel y no tengo por qué temer. Tú en cada temporada me has demostrado que te vas a quedar. Oh, es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, es que es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, se puede